Saludos a todos, soy Ye. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que ha hecho tambalear a mi familia. Y también el momento en que mi madre, una mujer que siempre parece tranquila, decidió ponerse al frente para protegernos. Últimamente mi exesposa ha estado causando muchos problemas. Llamadas constantes, mensajes, incluso aparecer de repente frente a mi casa. Todo esto ha trastornado bastante la vida de Huyen y la mía. Yo intentaba mantener la calma pensando que el silencio era la mejor manera de dejar que todo se apagara. Pero al final, la persona más serena fue mi madre. Ella lo vio todo. Vio a Huyen, una mujer que ha pasado por una ruptura, pero que sigue viviendo con bondad, cuidando de mi familia con suavidad y sinceridad. Vio la forma en que Huyen la trata con un cariño auténtico y entendió que quien ha sufrido antes valora aún más la paz que tiene ahora. Lo que más me conmovió fue que mi madre nunca se preocupó por el hecho de que Huyen hubiera estado casada o tuviera un hijo. Para ella, lo importante es la calidad humana, la forma en que Huyen vive y ama. La considera como una verdadera hija más de la familia. Y entonces mi madre decidió actuar. No de manera escandalosa ni con rabia, sino con su estilo propio, tranquila, firme y absolutamente clara. Una conversación directa, una advertencia suave pero contundente, o quizás un plan que solo ella podría idear para recuperar la paz de nuestra familia. Les contaré todo eso en el próximo video, cada detalle, cada giro, cada emoción. Les aseguro que esta historia los sorprenderá. Así que si quieren seguir este camino conmigo, no olviden suscribirse y activar la campanita. Estamos a punto de adentrarnos en una historia muy interesante y llena de sentimientos. Quizás muchos todavía recuerdan la historia anterior, cuando mi exesposa apareció de repente en casa de mis padres. Yo pensaba que después del divorcio cada quien seguiría su camino, que el tiempo y la distancia yu para ket tuk moi rang buok. Pero no, su llegada solo fue el comienzo de una serie de cosas inesperadas. Ese día mi madre me llamó con una voz tranquila, aunque cargada de preocupación. Yo pensé que necesitaba ayuda con algo en casa, pero al escuchar el nombre de mi exesposa, el corazón se me detuvo un instante. Sabía perfectamente que ella no había ido allí por simple cortesía. Y efectivamente sus intenciones quedaron claras desde el principio. Se presentó ante mis padres diciendo que quería volver conmigo, que había cometido errores, que aún sentía algo por mí. Dicho así, cualquiera pensaría que había encontrado la sinceridad que antes le faltó. Pero mi familia sabe bien quién es ella en realidad. Las discusiones, los conflictos, las desapariciones repentinas, todo había dejado huellas difíciles de borrar. Y ahora, después de tanto tiempo, justo quería regresar. Mi madre entendió rápidamente que no era amor lo que la movía, sino interés. Durante este tiempo mi trabajo ha ido mejor, mi economía más estable, y supongo que eso fue lo que la motivó a intentar acercarse de nuevo. Pero mi madre no cayó en el juego. Ella me contó que escuchó todo con calma, observando más sus gestos que sus palabras, y cuando mi ex terminó su discurso, mi madre simplemente sonrió y le dijo: «Mi hijo ahora tiene una vida nueva, y Huyen es la persona que le ha devuelto la paz». Solo esa frase tranquila pero firme bastó para cerrar cualquier puerta. No hacía falta gritar ni discutir. La decisión ya estaba tomada desde hace mucho. Me emocionó profundamente que mi madre hablara de Huyen con tanto respeto. Huyen no llegó a mi vida con promesas vacías, sino con honestidad, con ternura y con la serenidad que siempre me había faltado. Mi madre la vio de inmediato como alguien noble, alguien que sabe querer de verdad. Ella solía decirme: «Hijo, lo más importante no es casarse con alguien perfecto, sino con alguien de buen corazón, y Huyen te quiere de verdad». Por eso, cuando mi exesposa trató de insistir, mi madre no dudó. Explicó con claridad que yo había encontrado a la persona adecuada, que Huyen era luz, no conflicto.
Pero aún así mi ex siguió hablando asegurando que el pasado no se borra tan fácil y que todavía teníamos una oportunidad. Fue entonces cuando mi padre intervino. Él, que siempre habla poco pero con mucha sabiduría, solo dijo: «Sabemos cuando mi hijo es feliz. No intentes rescatar algo que ya no existe». Sin nada más que decir, mi ex empezó a mostrar incomodidad. Pero mi madre, elegante hasta en los momentos tensos, simplemente puso una taza de té frente a ella y concluyó: «Si no tienes otra intención, creo que por hoy es suficiente. Te deseo que encuentres tu propio camino». Así, con educación pero determinación, la acompañó hasta la puerta. Cuando mi madre me lo contó todo, sentí una mezcla de orgullo, gratitud y alivio. Nunca quise que mis padres cargaran con mis problemas, pero esta vez ellos se pusieron de pie para proteger la paz que tanto esfuerzo me ha costado construir, y para proteger a Huyen, una mujer que no merece verse envuelta en las sombras del pasado. Escuchar a mi madre decir «Huyen es la paz de su vida» me hizo entender lo afortunado que soy. No muchos tienen una madre tan sabia, ni muchos encuentran a alguien que haga feliz a toda la familia. Esta historia no se trata solo de rechazar a alguien del pasado. Se trata de confirmar que estoy en el camino correcto, al lado de la persona correcta, construyendo un futuro que realmente vale la pena. Sé que lo que viene quizás será complicado, pero con el apoyo de mi familia y el amor sincero de Huyen no tengo miedo. Y por supuesto seguiré compartiendo cada capítulo con ustedes, porque esta historia apenas comienza. Saludos a todos, soy Ye. Hoy quiero contarles algo que, aunque comenzó como un día completamente normal, terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que te calientan el corazón sin que lo esperes. A veces basta una pequeña acción para recordarte que la familia es el refugio más grande que uno puede tener. Y mi madre, esa mujer que siempre parece estar en un segundo plano, pero que brilla justo cuando más la necesito, volvió a demostrarlo de una manera que jamás olvidaré. Esa mañana mi madre apareció frente a mi puerta sin avisar. No llamó, no mandó mensaje. Simplemente llegó con una sonrisa tranquila y una bolsa en la mano. Yo abrí la puerta sorprendido y lo primero que me dijo fue: «¿Estás ocupado? Solo vine a visitarte un momento». Pero yo la conozco demasiado bien. Las visitas de mi madre nunca son un momento. Siempre hay un motivo. Y esta vez yo ya podía imaginar cuál estaba preocupada por Huyen por lo que había pasado con mi exesposa. Dentro de la bolsa llevaba una muñeca preciosa para Maya. Cuando la sacó, Huyen se quedó atónita y Maya abrió los ojos como si hubiera visto una hada madrina entrar a la casa. Mi madre se agachó, le entregó la muñeca a la niña y dijo: «Escogí esta muñeca especialmente para ti. Maya se ha portado muy bien y la abuela quiere premiarla». Pero yo entendí de inmediato ese regalo no era solo un detalle. Era la manera de mi madre de traer un poco de alegría a la casa después de días complicados. Era su forma de decir todo estará bien. Desde que mi exesposa reapareció, Huyen no había podido relajarse del todo. Aunque intentaba sonreír, yo veía en sus ojos la preocupación. Temía que mi familia pensara mal de ella, temía causar problemas y sobre todo temía que la presencia de mi ex alterara la tranquilidad que habíamos construido. Mi madre lo sabía. Por eso, después de dejar la muñeca en manos de Maya, se acercó a Huyen, tomó sus manos y le habló con una ternura que casi me hizo temblar. «Huyen, hija, no te preocupes por nada. Yo ya te considero mi nuera». Huyen se quedó completamente quieta durante un instante. Luego sus ojos empezaron a humedecerse, pero esta vez no por tristeza, sino por alivio. Apenas pudo responder: «Muchas gracias, mamá». Yo observaba desde un lado, sintiendo cómo se me apretaba la garganta. Huyen había soportado tantas cosas en silencio sin quejarse nunca, intentando no causarme más estrés. Y ahora por fin alguien la abrazaba emocionalmente como ella necesitaba. Mi madre se volvió hacia mí y con una expresión firme pero amorosa declaró:
Hijo, haré todo lo posible para que tú y Huyen estén juntos sin obstáculos. Luego agregó con un tono que ya no admitía discusión. Tienes que ser firme, Ye. Acaba cuanto antes con el divorcio. Cuanto más esperes, más problemas traerá esa mujer. Yo asentí. Tenía razón. Pero también le confesé algo que llevaba tiempo pesándome. Mamá, quiero resolverlo, pero mi ex no deja de molestar. Cada vez que intento hablar con ella, hace un escándalo. No sé ni por dónde empezar. Mi madre me miró con calma, como si ya supiera que yo diría eso. Y entonces sonrió de una manera tan segura que incluso a mí me transmitió tranquilidad. No te preocupes, déjamelo a mí. Yo voy a encargarme. Me quedé congelado. Mamá, ¿qué piensas hacer? Mi madre no respondió enseguida. Miró a Maya jugar con la muñeca, miró a Huyen que limpiaba una taza para servirle té, y solo después de ese silencio significativo dijo: no voy a dejar que esa mujer arruine la paz de esta casa. La gente solo se aprovecha cuando uno se muestra demasiado blando. Yo hablaré con ella y esta vez será como debe ser. Huyen, que escuchó esa última parte, se puso nerviosa. Mamá, no. No quiero que usted tenga problemas por mi culpa. Déjeme hablar con ella. Mi madre negó suavemente con la cabeza. No, hija, tú eres parte de esta familia. Protegerte es mi responsabilidad. Y en cuanto escuchó eso, Huyen rompió a llorar. No de tristeza, sino de alivio, de sentirse por fin aceptada, abrazada, protegida. Yo tomé su mano y apreté con fuerza. En ese momento entendí que le debía a ella un futuro seguro sin turbulencias y le debía a mi madre la calma que nos estaba devolviendo. Cuando terminó su té, mi madre se quedó un rato más aconsejándome. Analizó cada situación, cada posible reacción de mi exesposa, cada estrategia para evitar más conflictos. No con agresividad, sino con esa inteligencia serena que solo las personas que han vivido mucho poseen. Explicar demasiado solo complica las cosas, dijo. Habla una sola vez claro y directo. El que entiende, entiende, y el que no, también tendrá que entender. Y no sé por qué, pero esa frase me dio fuerza. Tal vez era justo lo que necesitaba escuchar, para dejar de temer al conflicto y enfrentar lo inevitable. Cuando mi madre se dispuso a marcharse, se volvió hacia Huyen. Desde hoy, no quiero que ninguna de estas cosas te entristezca. Yo estoy aquí. Huyen solo pudo asentir limpiando sus lágrimas, y yo vi en sus ojos algo que no había visto desde hacía semanas: tranquilidad. Antes de irse, mi madre me miró una última vez. Hijo, recuerda esto, tu futuro depende de la persona que elijas tener a tu lado. Y yo puedo ver claramente que has elegido bien. Me quedé mirando mientras se alejaba por el pasillo. Mi madre siempre ha sido un escudo silencioso. No grita, no se impone, pero su fuerza se siente en cada palabra y en cada gesto. Y su apoyo me hizo comprender algo esencial: no estoy solo. Y no permitiré que nadie perturbe el hogar que estoy construyendo para Huyen y para Maya. Tengo la sensación de que lo que viene será decisivo, y estoy seguro de que muchos querrán saber qué pasará después. Porque esta historia aún está lejos de terminar. Hay historias que uno no quisiera contar, pero que se vuelven inevitables porque marcan un antes y un después en la vida. Y lo que voy a compartir hoy es exactamente eso: el encuentro que mi madre describe como la confrontación definitiva entre ella y mi exesposa. Todo comenzó cuando mi madre me llamó esa mañana. Su voz sonaba tranquila, pero había una determinación en ella que no admitía réplica. Ye, me dijo yo misma, voy a hablar con esa mujer. No quiero que esto siga arrastrándose. Yo intenté decir algo, pero ella continuó. No te preocupes, sé exactamente lo que voy a hacer. Y así sin más, tomó el teléfono y llamó a mi exesposa. Quería verla cara a cara, hablar con ella de una vez por todas y cerrar por fin un capítulo que ya duraba demasiado. La citó en una cafetería cercana, un lugar neutral silencioso, donde nada pudiese interrumpir la conversación. Según me contó la tarde, estaba luminosa y tranquila.
como si el mundo ignorara que en ese lugar estaba por ocurrir algo decisivo. 1 hora después, mi exesposa llegó. Esta vez no apareció con la arrogancia que solía mostrar cuando venía a mi casa a provocar escándalos. No. Parecía calculadamente frágil. Llevaba una ropa elegante, un maquillaje suave, una actitud casi humilde. Todo formaba parte de la misma estrategia que había usado tantas veces, intentar despertar compasión. Pero mi madre ya no era la misma mujer que una vez creyó en ella. Apenas se sentó, mi madre fue directa. Sin rodeos, sin cordialidades vacías. La he citado hoy para decirle algo con claridad: usted ya no es parte de mi familia. No la considero mi nuera. Y quiero que deje en paz a Ye y a Huyen. Mi exesposa quedó desconcertada. Claro, no esperaba palabras tan tajantes. Después de unos segundos, fingiendo sorpresa, adoptó su postura favorita, la de víctima. Bajó la mirada, jugó con la taza de café y con voz temblorosa dijo: «Mamá, yo sé que cometí errores, pero sigo queriendo a Ye. Quiero volver con él. ¿Podría darme otra oportunidad?». Mi madre retiró su mano de inmediato, sin rastro de vacilación. «No». Una sola palabra, corta, firme, definitiva. Después añadió: «Confié en usted. La traté como a una hija. Y usted destruyó esa confianza una y otra vez. Ye ya ha encontrado a alguien que lo respeta, que lo aprecia. Usted no tiene derecho a pedir volver». Las palabras de mi madre no la hicieron reflexionar. Al contrario, solo hicieron que mi exesposa insistiera una vez más. «Pero madre, he cambiado. Esta vez será diferente. No puede rechazarme así». Mi madre negó con la cabeza, completamente inflexible. Las oportunidades se le dieron cuando aún valían la pena. «Ahora lo único que quiero es que los deje vivir en paz». Fue entonces cuando cayó la máscara. Al verse incapaz de convencerla, mi exesposa dejó atrás el tono dulce y sacó su verdadero rostro, ese que yo conocí demasiado bien, frío, calculador y lleno de exigencias. «Si no me acepta de vuelta», dijo con una sonrisa torcida, «por lo menos tendrán que darme lo que me corresponde. No dejaré tranquila a su familia hasta que reciba la parte del dinero que es mía». Mi madre se la quedó mirando fijamente con una mezcla de tristeza y incredulidad. «Así que de eso se trataba todo», murmuró. «Ni remordimiento ni arrepentimiento. Solo dinero». Mi exesposa se encogió de hombros como si hablara de algo perfectamente normal. «Yo no voy a irme con las manos vacías. O me devuelven lo que quiero, o tendrán problemas». En ese momento mi madre comprendió que ahí no había nada que salvar. Ningún valor, ninguna vergüenza, ningún respeto. Solo una persona dispuesta a pisotear a cualquiera con tal de obtener lo que quiere. «Eres una mujer sin honra», le dijo finalmente. «No queda nada en ti que pueda respetarse». No lo dijo con rabia, lo dijo con dolor. Después se levantó, tomó su bolso y pronunció su última frase. «Desde hoy mi familia y tú no tienen absolutamente nada que ver. Haz lo que quieras, pero no volverás a arruinarle la vida a mi hijo». Mi madre se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejando atrás a una mujer que solo sabía amenazar cuando no conseguía lo que buscaba. Me contó que al marcharse sintió una punzada de impotencia. No porque tuviera miedo, sino porque le dolía que yo hubiera compartido años de mi vida con alguien así. Le dolía pensar que Huyen, una mujer noble, dulce y sincera, pudiera ser afectada por los caprichos de una persona tan tóxica. Le dolía saber que todo esto aún no había terminado. Pero en sus ojos había algo más fuerte que la tristeza: determinación. Ye me dijo después: «Mientras esa mujer siga molestando, yo estaré aquí. No permitiré que vuelva a lastimarte». Y yo, escuchándola, sentí una mezcla de gratitud y rabia. Gratitud por tener una madre tan valiente, tan protectora.
rabia por haber permitido que mi exesposa nos hiciera tanto daño. Pero sobre todo sentí claridad. La verdad sobre ella había quedado al descubierto. Ya no había máscaras, no había excusas, no había dudas. Solo quedaba enfrentar lo que venía. Y sé que muchos de ustedes querrán saber qué ocurrirá después, porque esta historia, lejos está de terminar. Cuando abrió la puerta y la vi entrar, supe de inmediato que las cosas habían ocurrido tal como yo imaginaba. Sus ojos estaban un poco enrojecidos no por debilidad, sino por una mezcla de decepción y dolor al ver hasta dónde puede llegar una persona. Mi madre se sentó despacio, dejó su bolso a un lado y comenzó a contarme todo, cada palabra, cada amenaza, cada gesto de aquella mujer. Yo escuché en silencio sin una pizca de sorpresa, porque en el fondo yo ya conocía demasiado bien esa actitud. Pero escuchar a mi madre relatarlo con sus propios ojos, eso sí me dolió. Cuando terminó, dejó escapar un suspiro y se acercó para abrazarme como cuando yo era niño. Ye dijo con voz suave: no te sientas mal. No pienses que estás equivocado por haber elegido empezar de nuevo. Sé cuánto has luchado. La abracé con fuerza. Durante mucho tiempo intenté mostrarme fuerte, pero solo mi madre supo ver el cansancio que yo escondía. Con una determinación que incluso me sorprendió a mí mismo, le dije: mamá, voy a enfrentarla yo mismo. Ya no le tengo miedo. Mientras tú y Huyen estén bien, yo voy a dar lo mejor de mí. Mi madre me miró fijamente como si quisiera asegurarse de que mis palabras venían del corazón. Luego esbozó una sonrisa cansada pero llena de orgullo. Su hijo por fin estaba listo para proteger lo que realmente importa. Eso es todo lo que quería escuchar, respondió. Huyen es una buena mujer. Trátala con cariño. Lo único que deseo es verlos felices. Asentí sin dudar. Huyen ya ha sufrido demasiado por culpa de cosas que no merece. Mamá, yo quiero compensarla. Quiero construir un hogar de verdad, uno tranquilo, uno que nunca tuve antes. Mi madre colocó su mano sobre mi hombro, apretando con suavidad como quien transmite fuerza sin decir una palabra. Yo siempre he estado de tu lado. Sé que tú y Huyen se quieren de verdad. Y yo voy a apoyarte desde atrás. Por difícil que sea lo que venga, tu familia siempre estará contigo. En ese instante sentí algo dentro de mí que hacía tiempo no sentía calma. Ya no estaba solo. Ya no tenía que cargar con todo el peso del pasado. A mi lado estaba mi madre, una mujer que toda su vida ha sido sinónimo de sacrificio. Y frente a mí estaba Huyen, la persona que me devolvió la paz que alguna vez pensé que nunca volvería a tener. Mamá, dije, yo voy a terminar todo esto lo antes posible. No permitiré que ella vuelva a dañar a Huyen. Esta vez, la sonrisa de mi madre fue completamente serena. Entonces, confío en ti. Si sigues el camino correcto, yo siempre estaré detrás apoyándote. Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier otra cosa. Sé que el camino que tengo por delante aún no será fácil. Pero también sé que mientras tenga a mi familia a mi lado y a Huyen conmigo, no habrá tormenta capaz de derribarme. Y así como esta parte de la historia llega a su fin, lo que viene aún está por escribirse. Gia đình Nguyệt cũng dành dụm được một khoản nhỏ. Số tiền ấy tuy không nhiều, nhưng đối với Nguyệt, đó là cả một sự cố gắng, là minh chứng cho bao đêm trăn trở, tính toán chi tiêu từng chút một. Và rồi, điều khiến cô hạnh phúc hơn cả giờ đây, cô có thể mua sắm cho cái May A một vài bộ đồng phục mới, một chiếc cặp nhỏ xinh cùng vài món đồ dùng học tập để con gái chuẩn bị bước vào năm học mới. Ngày trường đến, bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp ngôi làng nhỏ. Trẻ con dưới rít khe nhau những chiếc áo trắng tinh khôi, những đôi giày còn thơm mùi mới. May A cũng không ngoại lệ, cô mặc bộ đồng phục vừa vặn, đôi mắt ánh lên niềm tự hào, xen chút lo lắng. Đó là lần đầu tiên May A đến trường như bao bạn nhỏ khác, vận động quan trọng trong tuổi thơ.
Vì con gái rạng rỡ trong bộ đồng phục mới, vì cảm thấy lòng mình đã tràn một niềm xúc động khó tả. Bao vất vả, bao nhọc nhằn bỗng nhiên tan biến hết, tất cả chỉ còn lại kỷ niệm và hy vọng rằng từ hôm nay Mai An sẽ có một tuổi thơ đúng nghĩa, được học tập vui chơi lớn lên trong tình thương trọn vẹn.